Buenos días a todos. Bueno, me sumo al agradecimiento por la colaboración, la asistencia y la felicitación también a los compañeros por la actuación muy correcta. A ver si mantenemos la misma línea. A ver. Bueno, una breve presentación. Me acuerdo de quiénes somos. Somos Grupo Global, un organismo de control. Contamos con más de 3.000 personas, más de 60 países, más de 130 millones en ventas. Bueno, unos números que lo vamos a pasar brevemente, ¿de acuerdo?, para centrarnos en lo que nos interesa realmente, ¿vale? Los servicios globales pasan tanto por la inspección reglamentaria, el control de calidad, los ensayos, la prevención, consultoría, certificación, etc. ¿De acuerdo? En este caso nos vamos a centrar principalmente en la seguridad y en este caso muy rigurosa de eventos, ferias, escenarios, estructuras, sobre todo dentro del orden de carácter más temporal, ¿no? Es decir, cuando hablamos de carácter temporal, vemos que hay pues, un desgaste que eleva el riesgo, eleva un poco, pues bueno, que el mantenimiento no sea el adecuado, que el transporte conlleve, pues según qué riesgos que realmente luego en cuanto al uso de las personas conlleve pues, un posible incidente, ¿de acuerdo? Lo que hablamos, la falta del control de las extracciones y bueno, que suena así un poquito regular. Los propietarios de las mismas quizás no lleven a cabo un mantenimiento o un principio de la seguridad pues, como se debería, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las frases son no pasa nada, somos muy profesionales, pero sí que es verdad que cuando realizamos estas inspecciones en campo lo que nos encontramos puede ser muy diferente, y no siempre, lógicamente, ¿no? Pero sí que en la mayoría de casos vemos cosas que pues, no están muy bien, ¿vale? ¿Cómo evitarlo? Realmente lo evitamos a través de un plan preventivo, ¿no? Es decir, antes deberíamos de realizar un control, una inspección, y para eso nos apoyamos sobre todo en esa norma, ¿vale? La 13814 es la seguridad de las fracciones y de la maquinaria de entretenimiento. Defino los requisitos. Sí es verdad que estamos orientados al propio diseño, pero tampoco tenemos una herramienta que nos permita controlar, pues, como puedan ser áreas infantiles, ¿no? Ya tenemos una norma específica por cada elemento, donde nos pueda llegar a definir aquellos puntos de control, ¿no? Específicos, lo tenemos que ir directamente a ver qué nos encontramos, porque nos tenemos que dar cuenta que ya todo está fabricado, realizamos una nueva puesta en marcha porque a eso vamos, al montaje, y una vez está montada la atracción, la feria ya está en curso, casi a puntito de abrir, ahí es donde deberíamos de entrar nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar incidentes, evitar accidentes y males mayores. Creo que es adecuado casi ir un poco punto a punto, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué hacemos cuando llegamos allí a la feria? Tal, buenos días, ¿no? Que tenemos, arrancamos feria, tenemos atracciones, tenemos puestos, tenemos escenarios, tenemos mucha electricidad también, que es importante, tenemos accesos, tenemos planes de emergencia, diferentes aspectos que debemos tener en cuenta, ¿no? Instalación eléctrica, ¿vale? Uno de los puntos casi más importantes y que más de gente nos encontramos. La comprobación general de la instalación eléctrica, así, ¿no? Muy general, digamos que tiene más profundidad, ¿no? Más profundidad, ¿por qué? Porque hablamos de riesgos de incendio, hablamos de riesgos de resolución, de partes activas. Son elementos de seguridad que realmente nos encontramos en en todas las ferias, ¿no? Ya sea atracciones, ya sea el chiringuito, ya sea el puesto de palomitas, el puesto de algodones, todo tiene una electricidad. Hablamos de, por ejemplo, el escenario, ¿no? De las fiestas, volvemos a lo mismo, los focos, las conexiones. Lo que intentamos realmente es, con los equipos de medida adecuados, verificar todos aquellos
cuadros eléctricos, partes activas, ¿vale? Lo que hemos comentado anteriormente. Problemas. Pues los problemas suelen ser que, pues, volvemos a lo mismo, son de carácter temporal, y montan aquí, o montan en un municipio, luego montan otro, luego en la feria del pueblo, en una llueve, en la otra no llueve, ¿no? Se dan pues bueno, diferentes elementos que juegan en contra quizás de que el estado del cuadro pues, sea el adecuado. Y el mantenimiento pues, también juega más pasadas. El técnico, cuando realiza estas inspecciones, va con el equipo, va con el Profitest. Principalmente saltamos las seguridades, es decir, principal el diferencial. Todos conocemos el inductor diferencial. No es lo que hacemos es probarlo, es saltarlo con el equipo de medida, ¿no? Al final es clac y que actúe. Tú dices, esto actúa normalmente, ¿no? Pues no suele actuar. Uno de los defectos que más nos encontramos es que ese diferencial no actúa. Si no actúa, hay derivaciones, y si hay derivaciones, hay riesgos para las personas, ¿vale? Entonces, hay que tener un control. Estas medidas se hacen, ya digo, que tanto en las tracciones como incluso en los puestos, ¿no? Porque muchas veces que de igual forma medimos la tierra, y cuando medimos la tierra, pues, resulta que no tienes tierra. Si tienes tierra, volvemos al mismo, vuelve a haber un riesgo para las personas, y si hay alguna derivación, pues habrá un incidente, ¿no? Ya sea la continuidad, todo pasa por pruebas de medida, ¿vale? El técnico va con el Profitest, sería hacer las pruebas de medida, sería a comprobar las secciones, a comprobar los magnetotérmicos, porque al final puede haber un corto, se puede generar un incendio, si ese elemento no funciona correctamente. Insistimos, hay incidentes que son lo que queremos evitar. La estabilidad es otro de los puntos que quizá no entramos con tanta profundidad debido a que, bueno, pues, en este caso, fijaros que son atracciones, pues bueno, importantes, y lo principal en el aspecto de la estabilidad son estos apoyos, ¿de acuerdo? Que muchas veces, bueno, pues el terreno es el adecuado, y sí, bueno, condiciones climatológicas, por ejemplo, adversas, como pueden ser la lluvia, es decir, ¿cómo va a reaccionar este equipo si de repente tenemos una lluvia, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es como las grúas, al final, si no le pones unos soportes, ¿vale? Porque vemos aquí, por ejemplo, que estos son, aquí un taquito de madera, pues que seguramente no actúe correctamente, aquí lo tenemos elevado en 3 puntos, bueno, quizás, al igual que le pasa en las grúas, si tenemos aquí unas lluvias de repente se hundan, se pierden la estabilidad y comienza pues, bueno, un ciclo de riesgos que no nos interesen, ¿vale? Ahora, sí, claro, las diferencias del terreno. Digamos que muchas veces los medios que se utilizan pues, no son del todo los correctos, y ahí es donde también tenemos que entrar en evaluar de qué manera consiguen una estabilidad apropiada. Extinción de incendios. Volvemos un poco a lo mismo, se exige que todos dispongan de un extintor. Entonces se hace la comprobación de la caducidad, de la revisión y de la disponibilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces volvemos al mismo. Si hablamos del tema eléctrico y tenemos un incidente, se produce un incendio, pues, tienen que tener los medios accesibles para evitar una propagación, digamos, lo más rápido posible. ¿Vale? Luego, si nos da tiempo, que no creo porque llega la hora de comer, hablaremos también un poco de la accesibilidad, ¿no? En caso de imaginaros un incendio, de dónde y cómo se encuentran las atracciones, los puestos, con el objetivo de, oye, pues tenemos un incendio, ¿por dónde entraría el camión de bomberos, ¿no? ¿Por dónde entraría una ambulancia en caso de un accidente grave? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué huecos, no? Tiene que haber unos mínimos en cuanto a la accesibilidad, ¿vale? Sobre todo en este caso de extinción de incendios o de ambulancias o de vehículos que sean necesarios en caso de algún accidente mayor. Más o menos sería como el plan de actuación en caso de emergencia, ¿no? También orientado como accidentes graves, algo así más o menos parecido, ¿vale? Pero que el planteamiento se debe hacer previamente, ¿no? Antes de asignar parcelas, de asignar los espacios y demás, sí que debemos tener en cuenta todo esto y establecer un plan de acción preventivo sobre todo. Continuando con el tema de los
principales riesgos hemos identificado, además que salen en las noticias, pues, casos, pues, incidentes mayores, por ejemplo, no sé si recordáis en Murcia o en un restaurante también, creo que fue en Valencia, donde los castillos hinchables que hay en todas las ferias salieron volando, uno de ellos pues, un incidente mayor, en otro menor, pero al final, bueno, insisto en que hay que evitar, ¿no? O sea, la seguridad, digamos, que es el objetivo común y principal de cualquier tipo de feria, de evento, de concierto, etc. Entonces, tenemos que ir a los requisitos, como hacemos con áreas infantiles, ¿no? De utilizar las normas siempre y cuando existan y sean específicas de producto, porque en este caso tenemos específica de producto para colchonetas, ¿no? Para este tipo de atracciones. Y al final, pues claro, te habla de los espacios, de los juegos, de la instalación, del terreno y principal de los anclajes. Esta última inspección que hemos hecho con el Ayuntamiento de Villalba, nos habían clavado ahí de mala manera pues, los 4 hierros con 4 slingas y realmente habían hecho así unos nudos. Esto tiene aquí, bueno, en este caso tiene aquí instalados ahí arriba, ¿no? Al final para los elementos de amarre suficiente, tiene unos requisitos. Al final vas allí y lo que te encuentras es pues, el castillo ya está montado y resulta que entonces la revisión ves que le ha hecho así un nudo, no, este nudo lo he hecho yo, unos nudos tremendos y con esto no se no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa porque ya lo hemos visto y bueno, digamos que tenemos que establecer esos requisitos mínimos. A partir de aquí, en el informe de deficiencia se le pondrá como grave al propietario del castillo y habrá que, digamos, cerrarle completamente la puesta en marcha hasta que no disponga de unos anclajes correctos, de una fijación adecuada, ¿vale? Porque vamos a ver mismo, las condiciones climatológicas hay que tenerlas en cuenta y si aquí viene un viento como ha pasado, sal volando. Y los nudos estos estupendos que haga el propietario valen en absoluto, ¿no? De igual forma pasa con la seguridad mecánica, los cinturones de seguridad, los anclajes, las fijaciones. Más casos, ¿no? Yo creo que es lo que también nos interesa. En San Fernando y en Tres Cantos, por ejemplo, en Tres Cantos se las noticias porque fue un accidente bastante grave. Teníamos una especie de top spin, ¿no? Al final pues eso da 20 vueltas, te deja boca abajo, pues hubo un accidente, se soltaron 3 cinturones, 2 niños sobrevivieron, ¿no? Al final pues quedaron colgados, pero sí que hubo una niña que cayó pues, a una altura más o menos de 7-8 metros, estuvo ingresada, pues, hay varios juicios, como con todo, pues, al final todo pasa también por el tema de la propia utilización del equipo, ¿no? Porque nosotros podemos comprobar en campo que estos cinturones actúan, pero lo que no puede ser es que se haga un mal uso del equipo. En este caso, el accidente pasó por acceder a zonas donde no se debe acceder, ¿vale? Con el pie, supuestamente, el feriante pasó por atrás porque tengo que acceder aquí un momentito, quitó un resguardo, le dio con el pie y al final, digamos que se rompió lo que es el sistema de seguridad neumático. El seguridad neumático iba 3 a 3 y se abrió. En cuanto les dio la vuelta, hizo el esfuerzo, se abrió, accidente, ¿vale? No se deben retirar resguardos, no debe haber falta de resguardos, no debe haber accesos innecesarios a las atracciones, ¿vale? Son puntos que también se miran. Cinturones de seguridad, volvemos al mismo. Cinturones de seguridad te encuentras que tienen ahí unas cuerdas y los que tienen cuerdas, los cinturones en mal estado o sin cinturones. Entonces, otro punto importante es comprobar uno a uno todos aquellos sistemas de seguridad que dispongan las atracciones, ya sea este tipo, ¿vale? Ya robustos, importantes, suficientes, incluso como, pues, por ejemplo, mis hijos, el circuito de cochecitos, normalmente todos tienen cinturones. Pues en Villanueva de la Cañada no tenían cinturones. ¿Qué pasó? Que luego decían, joder, que este tío se queja de que aquí no se suben. Pues, es que yo tampoco subiría a mis hijos si no tienes cinturones. ¿Por qué? Porque en Coslada pasó lo mismo.
al no tener cinturones, tuvo 2 o 3 incidentes de caída de los niños. Los niños tienen 4 años, luego encima tienen campanas, ¿no? Al final se supone que va a tocar la campanita y la estabilidad y las condiciones, pues bueno, muchas veces se juntan y hay accidentes. Entonces, lo evitamos simplemente con un cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, tiene que existir, y al igual que tiene que existir, por ejemplo, un cierre que el feriante debe actuar antes de la puesta en marcha, porque al final el cinturón, digamos que el niño se lo puede llegar a quitar o abre la puerta, ¿no? Pues ese tipo de dispositivos de seguridad tenemos también que garantizar que haya un cierre, vamos a decir, involuntario, ¿no? Es decir, que el menor, normalmente los menores, no puedan quitarlo, realmente. Es muy sencillo. El sistema de rescate y emergencia es otra de las pruebas que hacemos. Como vemos en la imagen, esta situación realmente, dependiendo de cuál, no se debería dar, ¿no? Porque en este caso tenemos una estructura elevada. La tracción por sí misma tiene que disponer de un dispositivo de rescate manual, ¿no? ¿Qué pasa en las situaciones? Que muchas veces lo tienen, pero no funciona. Punto importante, ¿no? Al final, si hubiésemos tenido el sistema de rescate en este caso, pues realmente, bueno, además pasó el otro día, como hicimos en la Warner, van tumbados y va girando y se estropeó, les tocó arriba, pero es que en 5 minutos llegaron los técnicos de mantenimiento, el rescate manual, los bajaron a todos, abrieron los cinturones y sin problemas se cierra la tracción, se arregla y continuamos, ¿vale? Pues eso es algo a tener en cuenta y algo que no suele funcionar en las ferias. Conocemos las inspecciones, es algo que no suele funcionar, incluso os diría que no saben ni lo que le estás contando. Estás diciendo, oye, ¿de qué manera rescatamos a los chicos? Entonces, ¿qué? Se quedan así, ¿no? Pues bueno, pues no sé, pues lo tendremos que mirar, no te preocupes que yo lo miro. No, tenemos que tener, son cosas que tenemos que tener muy, muy claras. Entonces, estas inspecciones previas vienen muy bien a la hora de evitar este tipo de incidentes. No, oye, pues si no lo sabías, pues oye, mira, ya lo sabes. Como esto no funcione, pues seguramente no habrás, ¿no? Ya le pone algo más de interés, ¿no? Al fin y al cabo es lo que necesitamos, que le pongan interés, porque los comentarios y las actitudes, quizás en este caso los feriantes, pues no son las que nos gustaría escuchar muchas veces. Arranque intempestivo, otro punto que pues, bueno, también es objeto de que ha generado diferentes accidentes. En este caso lo que hacemos es, digamos que probar la tracción, ¿no? Y simular un corte en la energía eléctrica, ¿no? Corta directamente desde el cuadro mientras se encuentra en funcionamiento. Cortas, la máquina se para, ¿no? Se desenergiza, y si tú levantas, imagínate cómo sería la diferencia, si tú levantas ese diferencial, realmente el equipo no se tiene que poner en marcha automáticamente, ¿no? Sino que tiene que haber, digamos que el feriante debería, tras comprobar que todo está correcto, voluntariamente pulsar y realizar la nueva puesta en marcha en situación de seguridad. De esto nos encontramos mucho también, y es debido al estado del cuadro eléctrico, ¿no? o incluso del cuadro de mandos que tiene ya muchos años, está desactualizado y bueno, pues, ahí viene también el mantenimiento y la gestión de los equipos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si se pone en marcha automáticamente, si viene la luz, como pasó en la olla al final estaban todos montados, se fue la luz. Hostia, ¿qué haces? Pues al final te levantas, ¿no? Inconscientemente te levantas, quieres salir y se pone en marcha automáticamente, pues entonces, pues bueno, pues uno rodando, el otro en el suelo, y volvemos a hablar de accidentes. Entonces, esto lo controlamos. Sí es verdad que la adecuación luego es sencilla, simple, ¿no? Tampoco se pide mucho más para evitar según qué tipo de riesgos. Accesos y permanencia. Volvemos un poco al mismo. Tenemos que controlar la forma y manera que dan acceso, sobre todo en la altura, principalmente en la altura y principalmente con barandillas. ¿Vale? En este caso muchas veces que dices que sí, tienes barandillas, tienes un acceso que parece, ¿no?, adecuado, y cuando pues bueno, intentas hacer una pequeña prueba ves que aquello no resiste nada, incluso es la que puede llegar a hacer un accidente. Estás esperando, se están apoyando y cede, acaba cediendo, hay la caída en altura, y de igual forma pues tenemos
otro incidente. Sí es verdad que con todos estos aspectos de la accesibilidad, debido también a la experiencia que tenemos con máquinas, con todo el tema de marcado C, en todos estos puntos nos basamos en las normas de aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42 para obtener el marcado C. Aunque este tipo de tracciones se sale de la directiva, ¿vale? La anterior norma es más para el diseño, y aquí sí que utilizamos conceptos clave, como puedan ser la 14122, norma europea de accesos permanentes a máquinas, estaciones industriales, la norma 14118, que es para el tema de arranque intempestivo. Se utiliza también porque es la forma en que una máquina, cualquier máquina, y esto son máquinas, tienen que actuar en caso de un corte del suministro eléctrico. Tema de paradas de emergencia, de igual forma también nos encontramos, bueno, pues no tengo parada de emergencia, si yo estoy aquí siempre, yo no me bajo nunca, si aquí pasa algo estoy yo y lo paro. Bueno, al final digamos que son las máquinas, las estaciones las que tienen que tener una seguridad disponible, no nos vale que yo estoy aquí, es que siempre lo dicen, no te preocupes, si yo estoy, si pasa algo yo la paro. No es así. Volvemos al mismo, norma EN 13850, regula las paradas de emergencia, todo tiene que tener parada de emergencia homologada. Comprobación de daños estructurales. Esto también es algo quizá menor porque no nos encontramos tanto por suerte, pero dentro de los daños estructurales, sobre todo es el montaje, ¿Por qué? Porque lo montan, desmontan. En Villanueva de la Cañada, si no recuerdo mal, las tortugas ninja, y además era un tío que también le faltaba la emergencia. No, yo no me voy a poner porque yo estoy aquí. Pues luego me enteré de que él descarriló en el Escorial. Descarriló. Fíjate que con el tema de estructuras es muy sencillo, no deja de ser una vía sujeta por estructuras. O sea, lo que me ha pasado es aquí tiene una pinta regular, mucho óxido, mucha pequeña deformación. Y el tío dice, no, esto está fenomenal. Bueno, está fenomenal, pues has descarrilado hace una semana. Entonces no estará tan bien, porque tenemos vibraciones, tenemos una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de comprobación de daños estructurales y demás, tenemos que ver el terreno, tenemos que ver las estructuras, tenemos que hacer deformaciones permanentes, tenemos que ir un poquito al detalle, incluso con el tema de los coches de choque, lo que nos encontramos mucho, por ejemplo, por dentro, tienen un estado bastante regular y sí que suele haber aristas, incluso el cableado también suele estar accesible. Entonces, en este caso, pues los coches se ven uno a uno, se ven esos 30 coches que tengan, se comprueban los bancos, se comprueban los accesos, se comprueban los tacos, se comprueban los accesos también con las luminarias, que suelen estar bastante bajos. Intentamos alcanzar el 100% de los riesgos que pueda conllevar el uso de cualquier tipo de tracción, ¿vale? En cuanto a la documentación, sí que esto va un poco más en colaboración con el ayuntamiento, con el evento, a la hora de qué papeles necesitamos, hasta dónde tenemos que llegar. Actuamos directamente, vamos a decir que en la oficina, para decir, oye, pues aquí cualquiera que quiera montar tiene que tener seguro de responsabilidad civil, estar al día, estar de alta, jubilación, estar de alta. Pues esto es algo también que luego nos encontramos cosas diferentes cuando estamos allí, pero bueno, sí es verdad que tiene que haber una serie de documentación mínima en cuanto a la responsabilidad de los feriantes, ¿vale? De las atracciones. Muchas veces piden el marcado CE y es que no saben ni lo que es. Oye, dame el CE de la atracción. ¿Cómo es? ¿Qué es el CE? Ya empezamos, vamos. Un poco en resumen, ¿vale? El servicio que proponemos siempre pasa por aplicar los protocolos que desde OCA Global disponemos. Como os he dicho anteriormente, pasan ya no solo por esa norma, sino que pasan por aplicar el resto de normas que sean de aplicación, el resto de comprobaciones que sean de aplicación. Pero luego, esta otra norma no te dice, oye, vas allá al cuadro y vas midiendo continuidad a tierra, no, si te habla de varias emergencias, si te habla de accesos, pero
no tienen la profundidad que nosotros al final intentamos dar. Los equipos, por ejemplo, es algo que creo que pocas veces, por lo que me cuentan, se utilizan. Entonces, si haces una inspección y no llevas unos equipos de medida adecuados, creo que la inspección quizás, no sé, ocurre en resumen, acabo, nos vamos a comer. Si diferenciamos en fases, fase 1, organizaríamos todo el servicio, la información, la documentación, el análisis del entorno y el emplazamiento, sobre todo como un plan estratégico en caso de evacuación y en caso de accidentes graves. Y el inicio entre los involucrados, ¿vale? De la asignación de parcela, la puesta en marcha, la climatología es importante también tenerla un poco en cuenta. Y empezamos ya con las reuniones, los informes de las evaluaciones, las inspecciones, las tomas de medidas, y en fase 2, la ejecución del servicio. ¿Vale? A partir de ahí vemos que detectamos qué observaciones tenemos a corto plazo, quién hambre, quién no hambre, importante también, ¿vale? Y recopilamos la información necesaria. ¿Vale? Es decir, normalmente con el ayuntamiento hablamos de manera muy estrecha, esto tenemos, esto es grave, esto no es grave, estos son los plazos quizás de subsanación, estos no son, esto que colabora, y antes de la puesta en marcha se decide si hay algo que no tiene que abrir, no. Si hay seguridad, hay riesgo, hay exposición a un riesgo a las personas, es decir, quizás seguramente no habrá. Digamos, una responsabilidad final del ayuntamiento, ¿vale? Vamos a ver. Y en la fase 3, el cierre del servicio, siempre es adecuado. Hay otro punto que también nos interesa mucho, que hemos hecho otras veces, que es durante, ¿no? Hacemos la inspección previa, ¿no? Vemos el estado, si hay alguna deficiencia y demás. Y luego durante hacemos una operación sorpresa, ¿no? Y pasamos por allí y hacemos una pequeña revisión también completa, porque no nos fiamos mucho de los propietarios de las ferias y hay malas prácticas que también conviene intentar detectar durante, ¿vale? Igual establecemos un plan de acción, ¿no? Oye, no hemos quedado que aquí vas a poner esto, ¿por qué has quitado esto? ¿Por qué has quitado lo otro? ¿No? Intentamos hacer ese seguimiento que puede resultar bastante interesante. Y en la fase 3, en el cierre del servicio, sobre todo vemos un poco cómo ha quedado todo, ¿no? El terreno, un poco el estado en el que se encuentra, sin más, un poco aplicando el sentido común. ¿Por qué? Pues porque muchas veces dejan las cosas como las dejan, sobre todo si se conectan a la red que les proporciona el ayuntamiento, pues muchas veces está todo aquello, pues bueno. Quizás regular, si es verdad que ahí ya no conlleva un riesgo y es algo menor, es algo que casi por ayudar y colaborar en algo más. Al final de ahí cerraríamos el servicio, se termina la feria, cerramos y esperemos que sin incidentes. En resumen, queremos que, como hemos dicho anteriormente, la seguridad hay que tomársela muy en serio. Hay muchas veces que es imposible, a lo mejor, ¿no? Llegar a, ¿verdad?, a un coeficiente de seguridad muy elevado, ¿no? Hay una cosa que dice, oye, pues que diga que es imposible, que nos deje espacio, que se retire un poco, porque lo vamos a intentar. De eso se trata, ¿no? De intentar ampliar la seguridad, intentar llegar a todo y evitar el riesgo para las personas, sobre todo, pues, ¿no?, tipo de eventos, de ferias, de escenarios, ¿no? De quizá entretenimiento y algo limpio. Muchas gracias a todos. Vamos a comer, ¿eh? Que ya está bien. Y finalizamos por aquí.